Vamos a empezar con la propuesta de hoy, que era compartir con ustedes el encuentro al cual estuvimos en Santiago de Chile. Antes de ver el encuentro, vamos a ver un video institucional que hicimos el año pasado, a último, por si uno no lo vio, para que lo tenga presente. Pero antes que apague esa luz. UNI3 es una sociedad civil sin fines de lucro, orientada a la educación permanente de los adultos mayores. Se reconoce como derecho inalienable el aprendizaje durante toda la vida. En 1973, el profesor Pierre Velaz funda en la Universidad de Ciencias Sociales de Toulouse, Francia, la primera universidad de la tercera edad, con el objetivo de brindar a las personas mayores la oportunidad de integrarse a ella para seguir aprendiendo. En Uruguay fue iniciada por la maestra Alondra Bailey, quien, acompañada de un grupo entusiasta de seguidores, llevó a la práctica esta experiencia el 22 de abril de 1983. Los principios que se sostienen en esta institución, por ser de educación no formal, son horizontalidad, laicidad y universalidad. No se persiguen fines de lucro, ni religiosos, ni políticos partidarios. Para su ingreso no se solicita acreditación de saberes, no se extienden certificaciones, no hay calificaciones ni evaluaciones. Las actividades se desarrollan en talleres que se caracterizan por el intercambio participativo, donde todos aprenden y pueden enseñar. Ellos se agrupan en las siguientes áreas: arte y manualidades, ciencias, idiomas, intercambios culturales, literatura y escritura, lúdicos cognitivos, movimiento, tecnológicos y vivenciales. También se brindan charlas académicas, conferencias, paseos y actividades sociales. En su organización participan distintas comisiones que trabajan en forma honoraria: directiva, docente, fiscal, investigación, biblioteca y publicaciones. En nuestro país hay 23 UNI3, distribuidas en los distintos departamentos, con los cuales se mantiene fluida comunicación. En América Latina integra la red de universidades abiertas RUBA, junto a Argentina, Bolivia, Colombia, México, Perú y Venezuela, y a nivel mundial la Asociación Internacional de Universidades de la Tercera Edad, AIUTA. UNI3 somos todos. Somos todos. Somos todos. Somos todos. Somos todos. UNI3, Universidad Abierta para la Educación No Formal de Adultos. Muy bien. Diera cuento al empezar con este video, porque allí está reseñado, aparte de lo que es nuestra historia de estos años, está reseñado uno de los motivos por el cual fuimos a Santiago de Chile el año pasado, ¿verdad? Este año hace 50 años que se fundó la Asociación Internacional de Universidades de Tercera Edad, ¿verdad? Que ustedes han visto ahí que en Toulouse empezó esta movida de universidades abiertas para adultos mayores 2 años después de empezar, con las instituciones que habían iniciado esta experiencia, crearon la Asociación Internacional. Hoy por hoy la asociación está en más de 80 países, tiene más de 10 millones de personas que participamos, como nosotros, en actividades educativas para adultos mayores, y AIUTA auspicia y promueve una cantidad de acciones en los diversos países donde está asentada y a nivel global, para tratar de que todas las regiones del planeta se sumen a las propuestas educativas para adultos mayores, teniendo en cuenta el envejecimiento progresivo de la población mundial, que es un fenómeno que a todos los países nos golpea con mayor o con menor fuerza. Y eso es muy importante, la labor que AIUTA hace para fortalecer y promover los vínculos entre las instituciones que nos dedicamos a las propuestas educativas para adultos mayores. El año pasado, AIUTA todos los años hace una reunión anual de su comité administrador, ¿verdad? Y el año pasado lo hicieron en Santiago de Chile, aprovechando la oportunidad de que la Universidad Católica iba a organizar, con el auspicio de AIUTA, un encuentro sobre la educación de adultos mayores. Y por lo tanto, AIUTA nos invitó a que participáramos en este congreso, dado que nosotros con la Universidad Católica no teníamos
ningún vínculo. El vínculo nos vino a través de Ayuta, que nos invita como institución pionera de educación no formal para adultos en América Latina, nos invita a compartir la experiencia nuestra de trabajo en Santiago de Chile. Así que bueno, ahí tenemos una foto a la entrada del campus de la Universidad Católica, y este fue el ámbito en el cual se realizó la reunión. Acá tienen al actual presidente de Ayuta, que es el hijo del fundador, ¿verdad? Pasó la posta. Pierre Helas es el fundador, François es el actual presidente, que prometió que este año en noviembre iba a venir a visitar, vamos a ver si es cierto. Y acá son representantes de Ayuta de los diversos continentes. Se hizo un informe de cómo estaba el movimiento de universidades abiertas para la tercera edad en América, en Europa, en Asia y en África. Porque como podrán suponer, donde hay la mayor cantidad de participantes es en Asia. China es el país que tiene la mayor cantidad de experiencias de este tipo, y se nombró a China vicepresidenta de la Asociación Internacional justamente en este tema. Muy bien. El encuentro, que se realizó durante 2 días, se hizo en base a una serie de mesas temáticas y se presentaron ponencias de diversas instituciones, tanto chilenas como extranjeras, que trabajan en estos temas. Y esas fueron las mesas, y esos fueron los temas que se abordaron en el encuentro, ¿verdad? ¿Qué iniciativas universitarias hay para personas mayores? Porque sepa que la mayoría de las actividades para adultos mayores forman parte de la extensión curricular, ¿sí? Ahora ya lo va a explicar Elsa mejor. Y esos son los temas: el valor de la experiencia, historia y memoria de personas mayores, género en tecnología y educación para la inclusión digital, estimulación de las capacidades cognitivas, experiencias educativas en contextos rurales e institucionalizados, la experiencia de las artes y el movimiento, envejecimiento positivo y salud integral, tecnologías, aplicaciones e inteligencia artificial, experiencias participativas en comunidad, derechos y acceso a la educación en personas mayores, educación en contextos intergeneracionales, beneficios y oportunidades del aprendizaje a lo largo de la vida, actividad física y envejecimiento saludable, la experiencia del teatro y el cine, iniciativas universitarias para personas mayores, territorio, turismo y patrimonio, cuidados, acompañamiento y sexualidad, psicoeducación e innovación en el aprendizaje. Una gran cantidad de temáticas. Todas las ponencias que se presentaron están recogidas por escrito, están disponibles en la web de UNI3, suman más de 300 páginas, son los resúmenes de todas las ponencias que se hicieron, de toda la gente que participó en el encuentro. La siguiente. En el caso nuestro, incluimos 3 presentaciones, ¿sí? Una primera que estuvo en la mesa de experiencias participativas y comunidad, hablando de las prácticas participativas de los aulas taller en el marco de la educación permanente no formal de adultos, que lo presentamos Nuria y yo. La siguiente, en la mesa de territorio, turismo y patrimonio, la importancia del turismo en la educación de las personas mayores, que lo profesor Rubén y Raquel. Y la tercera ponencia fue en psicoeducación e innovaciones en el aprendizaje, un desafío educar para educarse, un bloque recursivo, formación del animador sociocultural, que lo presentó ahorita. Esas fueron las ponencias de UNI3, y aparte participamos de algunas de las mesas que estuvimos. O sea que, siguiente, a quien le toca. Vamos a hablar de tema. Yo voy a hablar un poco, le voy a dar el paso a Nuria ahora, que nos va a hablar sobre educación, que fue una de las mesas interesantísimas que tuvimos. Yo voy a contar una anécdota. Va a contar una anécdota. Voy a contar una anécdota, porque así analizamos. Cuando entró Nuria, debía hablar Andrés. Andrés debía hablar en la mesa 9 sobre experiencias participativas y comunidad. Y bueno, todos los uruguayos estábamos esperando ahí, porque todos los uruguayos, donde poníamos los uruguayos, estábamos al firme, por supuesto. Entonces estábamos esperando y tardaba Andrés y tardaba. De repente aparece Ana Laura diciéndole, vení a Nuria. Bueno, Nuria salió y entra de repente media como desencajada
¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No puede venir Andrés porque está en la Asamblea General de Ayuta y dice que tome tú su lugar. Nuria, con sus conocimientos, con su poder de comunicación, bueno, se paró ahí y empezó a hablar sobre educación. Brillante. Por suerte, a los 5 minutos apareció Andrés y bueno, siguieron los dos. A ver, yo voy a destacar algo en un minuto, que fue el clima que vivimos quienes participamos del Congreso. Quédate para allá. Me quedo para acá. El clima fue un clima colaborativo donde estábamos todos para todos, no solo los que participamos del Congreso, porque era muy limitado el cupo, sino todos los que a su vez estaban acompañando en viaje, porque o sea, hubo un viaje a Chile, de los cuales un grupito pudimos tener acceso, pero fue maravilloso ver la empatía que teníamos entre todos, porque antes de salir del hotel, cuando llegábamos al hotel, estaba la pregunta: ¿cómo les fue? ¿Cómo les fue? Contanos. Y eso es algo maravilloso. Como a mí me gusta hablar, a pesar de que, bueno, eso fue una eventualidad de que Andrés justo le coincidió y había que sacar adelante Uruguay, así que yo empecé a hablar de cómo podía. Para no seguir hablando, voy a leer. ¿Por qué voy a leer? Porque en realidad el tema de educación es un tema que nos llevaría a hablar muchos días, no una hora, mucho. Y yo creo que hay cosas, tomé cosas concretas que tomé como apuntes en el Congreso. O sea, no salvo una cosa, lo que yo voy a leer fue lo que yo recogí en el Congreso que me pareció interesante para compartir. La educación fue el eje transversal de todo el Congreso. ¿Por qué? Porque el derecho a la educación a lo largo de la vida es uno de los derechos humanos, y los derechos no solo se decretan, sino que se defienden. Claro ejemplo de ello son las universidades abiertas para adultos mayores, que no son lugares para entretenernos, sino que son espacios para aprender y compartir con otros, favoreciendo así la socialización, la inserción en la sociedad actual y a ser ciudadanos responsables. Es muy interesante pensar y saber que muchos en Uruguay y en los países que asistieron al Congreso están preocupados y buscando propuestas, caminos que den satisfacción a los adultos mayores a través de cubrir sus necesidades, que es lo que necesitamos ahora los adultos mayores para seguir siendo activos y autónomos y seguir desarrollando el pensamiento reflexivo. Entonces, y esto es un agregado mío, pero pensando en lo que se había dicho en educación, digo, si yo les preguntara a ustedes y a otras personas, ¿me podrías decir qué es la educación? Entonces, yo también me lo pregunté, ¿qué es la educación? Porque todos hablamos de educación, pero qué difícil a veces que es definir con palabras conceptos que sabemos claro lo que es, pero capaz que no encontramos las palabras para poderlo expresar. Entonces, como soy una vieja maestra, me levanté y agarré el diccionario. Y dice así el diccionario: proceso por el cual una persona desarrolla sus capacidades para enfrentar positivamente
a un medio social determinado a integrarse a él. Qué lindo entonces que estemos defendiendo la educación, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, y vuelvo al Congreso, entonces cuál sería uno de los desafíos que deberíamos enfrentar? Conectarnos con la realidad del mundo actual, seguir conectados con la cultura general y desarrollar el pensamiento crítico. Ello implicaría pensar la vejez como posibilidad. La experiencia y el sentido común ayudan, pero ellos solos no son suficientes. Se requiere también, y esto se manejó en el Congreso, el compromiso de los animadores socioculturales. Importa que ellos puedan generar empatía con los participantes, compartir las temáticas que son el eje de cada uno de los talleres y mantener el principio de horizontalidad, o sea, que el que enseña aprende y el que aprende enseña. También tener siempre presente que toda práctica se apoya en una o en varias teorías. En el Congreso se hizo referencia a la pedagogía social y a la gerontología educativa. Ambas, tanto desde la educación formal como desde la educación no formal de la que formamos parte, por ser UNI3, o sea, por ser una universidad abierta, se enfocan en ofrecer programas socioeducativos que den respuesta a las necesidades de los participantes, enfatizando propuestas que atiendan a la educación a lo largo de la vida. También modificar los prejuicios relativos a la vejez y capacitar a las personas que trabajan con adultos mayores. Para finalizar, nos enfrentamos a un gran desafío que estoy segura que enfrentaremos y superaremos, pues ustedes y nosotros caminamos y caminaremos juntos. Porque tratamos todos de... Bueno, yo voy a leer porque si no me asustó pero bueno, el progresivo envejecimiento de la población mundial, debido a que cada vez vivimos más tiempo y que cada vez nacen menos niños, y la importante apuesta a la educación a lo largo de la vida ha llevado a repensar en las distintas instituciones de educación, formal como no formal, la importancia de actualizarse en cuanto a los intereses y saberes, tanto académicos como de la vida de los adultos mayores. Integrar a los adultos mayores a la sociedad actual, tan vertiginosamente cambiante, resulta fundamental para una buena salud mental y por ende mantener su autoestima y por siempre su autonomía. De acuerdo con el psicogerontólogo Javier Yanguas, que expuso varias conferencias, que también presentó su libro Pasos hacia una nueva vejez, estamos de acuerdo en que la etapa de la vejez ha de ser considerada no solo como una etapa de senectud, sino como una etapa más del desarrollo humano.
la integración de los adultos mayores en la sociedad actual tan compleja es importantísimo para que ellos se produzcan. En cuanto a la intergeneracionalidad, estuvimos en los talleres de teatro donde vimos cómo los jóvenes se integraban con los adultos siendo protagonistas y coautores de las presentaciones. Y fue muy interesante la apuesta que se hizo en la última muestra, en el cierre del Congreso, donde un grupo de adultos mayores presentaron 3 ponencias donde defendían los derechos de los adultos mayores. Estuvieron realmente estupendos, fueron 3 presentaciones muy cortas y realmente fue un final de congreso muy, muy interesante. El teatro tiene múltiples beneficios, pero también es una herramienta muy bien utilizada para defender los derechos de las personas mayores. Y ese conjunto de teatro se llamaba Vigentes. Bueno, por ahí. Bueno, yo tengo que hablarles justamente de lo que está expuesto, de la integración a la sociedad. De la primera parte, sí, bueno. Sí, hasta donde dice actual COVID, hasta ahí. El tema de la integración a la sociedad actual, a mí me llamó la atención algo que hoy por hoy, digamos, no voy a reiterar lo que ya todos saben, que es los temas demográficos, el crecimiento justamente de lo que es la franja de los adultos mayores a nivel de nuestra sociedad y a nivel mundial. Eso por un lado. Pero además lo que es interesante es que hoy estamos en la agenda no solamente nuestra, que hace muchos años que lo estamos trabajando, sino también en la agenda a nivel mundial. Eso creo que es una de las cosas interesantes. Y que es interesante porque estamos también en las universidades, estamos porque en nuestro país nosotros somos una institución autónoma, pero no tenemos dependencia de universidad. Pero en la mayoría de los lugares donde presentaron trabajos están vinculados justamente a la educación formal y a las universidades. Entonces, ese me parece un elemento muy importante porque tiene que ver con el crecimiento, tiene que ver con la integración, tiene que ver con eso. Después, ese tema de por qué estamos en la agenda. A mí me pareció, y yo vi algunas, y si preparamos otras, una de las cosas que me llamó la atención cuando digo que estamos en la agenda es por qué estamos en la agenda. Y bueno, es decir, ¿por qué estamos en la agenda? Cada vez somos más. Pero además hay una cuestión que es importante también, cada vez vivimos más, pero cada vez somos más activos, cada vez somos más demandantes, cada vez pretendemos justamente pelear de alguna forma, empoderarnos de nuestros derechos. Entonces, esos temas hoy están dentro de lo que es la exposición y preocupación a nivel, me atrevo a decir, mundial. Entonces, ese fue un elemento que a mí me llamó la atención. ¿Y por qué? Porque en parte, bueno, somos, por un lado, es decir, una franja que, ¿qué es lo que pasa? Somos demandantes, tenemos derechos, pero además de eso, es decir, somos productivos, somos consumidores, es decir, generamos, por lo tanto, un interés que tiene que ver con lo económico y a su vez votamos, por lo tanto, tiene que ver también con lo político. Entonces, todos esos elementos hacen que estemos allí. Eso creo que es muy interesante como preocupación a nivel mundial. Por otro lado, es decir, también estamos en el otro tema. También generamos costos. O sea que nosotros, por supuesto, lo sabemos todo, bueno, vamos creciendo, tenemos la suerte muchos de estar muy bien, pero también empezamos a tener nuestras nanas, nuestras manías, una cantidad de cosas que tienen que ver con eso. Y eso hace también al otro elemento que creo que por lo cual también es importante tenerlo en cuenta. Aquí hay un elemento que a mí me llamó mucho la atención y que marca una diferencia notoria con lo que es un ITRES.
que ahora en el país nuestro, yo no voy a entrar en ese tema, pero también está presente, que es justamente preparar a la gente para el trabajo, preparar a los adultos mayores para que trabajen. UNI3 no tiene esa característica. UNI3 prepara a la gente por el derecho a educarse dentro de la idea de la educación permanente. Que eso no significa que no haya gente que no lo utilice. Yo me acordaba de una anécdota porque uno de los talleres en los que participé fue justamente en el taller de tejido. Y en el taller de tejido, una de las señoras que venía al taller en el momento que yo iba, venía preocupada porque quería aprender a hacer gorros, porque ella en la feria vendía gorros. O sea, ¿qué significa? Venía a aprender, pero para ella también era una salida laboral. Pero para el resto de la gente que estábamos en el taller, era un placer, era aprender. ¿Y era para qué? Para nuestros familiares, mayoritariamente para nuestros nietos. Y también para quién? Para esas instituciones que tenían necesidad justamente de que nosotros brindáramos nuestro tiempo, nuestro trabajo, porque UNI3 colabora justamente con muchas instituciones, brindando y trabajando. Todos los años se hace un trabajo en el taller de tejido justamente para las instituciones que lo necesitan. Pereira Rosell, yo no las voy a nombrar porque no tengo que me voy a olvidar, pero es un trabajo que se hace. O sea que eso es una de las cosas que a mí me llamó la atención. Y que quería remarcarlo porque cuando yo hice mi ponencia, hicieron muy pocas preguntas, pero la pregunta que me hicieron es ¿por qué nosotros no preparábamos para el trabajo? Y nosotros le dijimos que la concepción que teníamos, ahí explicamos el concepto de la educación permanente y de la educación no formal, que es uno de los principios fundamentales para la UNI3. O sea que eso fue uno de los elementos que estaban. Este tema se cruzó con dos temas, por supuesto, que estuvieron presentes en las ponencias, en los trabajos, que fue el tema del COVID. Ese fue un elemento que estuvo muy presente, porque era obvio, habíamos salido de la pandemia, estaba allí, y también allí tuvo que ver esto con ¿qué? Con la soledad, con la angustia, con las preocupaciones de las enfermedades, con toda una cantidad de gente que alguien por acá va a hablar algo de eso, supongo, pero además es decir, ese fue un tema que estuvo muy presente. Y el otro elemento que también estuvo presente fue el tema de la tecnología, que va unido justamente al tema de lo que tiene que ver con el COVID. Nosotros lo resolvimos, y no es por nada, pero lo resolvimos muy bien. ¿Por qué? Porque pudimos mantener los talleres justamente a nivel de lo que fue la protección de la tecnología. Por los animadores socioculturales, por un lado, a los cuales les agradecemos que nos permitió mantener justamente la UNI3 vigente, y por otro lado también a los participantes que también hicieron el esfuerzo por integrarse, por aprender, por incorporar esos conocimientos. O sea que fue un gran desafío que tuvo sus elementos positivos para lo que fue justamente nuestro trabajo. Cosa que no sucedió así en todos los institutos, ni en todos los lugares, ni en otras partes del mundo. Lo que se veía era la preocupación de lo que era la soledad, lo que era la angustia, lo que era el suicidio, lo que eran las problemáticas a nivel de. O sea que bueno, yo por ahí, si me dejan hablar, sigo hablando de eso. Bueno. Y me recordaba a mí ahora, y lo que había dicho Nuria, la educación la pretendemos que para que sea durante toda la vida y continua, es la forma de no analfabetizarnos, o sea, porque somos personas alfabetizadas, tuvimos un trabajo, una profesión, pero si la abandonamos y no vamos a ningún lugar, eso se pierde. Así que por eso es que hay que luchar por tener talleres y en el que haya un ida y venida de conocimiento. En el Congreso, el tema turismo, que es el que nosotros tratamos, fue tratado en la mesa 16 como territorio, turismo y patrimonio, en donde intervinieron la Municipalidad de Santa Juana de la región de Biobío en Chile, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y nuestra UNI3, en nombre entre Rubén y yo. Turismo y recreación, ese es el tema que me tocó hablar hoy. La actividad turística genera una relación entre las personas que participan en la misma que perdura en el tiempo.
y ayuda a quienes viven solos a afrontar su soledad, que es soledad que era lo que hablabas tú ahora. ¿Cómo se enfrenta? Porque amplía los horizontes de conocimiento al acceder a otras culturas, otra geografía, geología, costumbres, gastronomía, arquitectura, religión, música, misticismo, todo lo que encontramos fuera de nuestro país es diferente. Y educa al exponer al viajero a nuevas experiencias y actividades que contribuyen a mejorar su agudeza mental y su capacidad para aprender y recordar información. O sea que está siempre manteniendo activo el cerebro. Hoy las personas con capacidades disminuidas también pueden participar de viajes, teniendo como ayuda medios auxiliares como bastones, andadores, sillas de rueda, elementos que cada vez se han sofisticado más, permitiendo a quienes los usan ser autoválidos por la independencia que les brindan. Nosotros estuvimos ahora en Inglaterra y había un brasilero que tenía una pierna de esas que hemos visto que ponen ortopédica de metal, y él estaba de short y de un lado su pierna y del otro lado la artificial. Y andaba, bromeaba, saltaba, la alzaba la señora, así que es esa ventaja que da la tecnología en lo que ha ido logrando. Preguntando a diferentes personas por qué viajan, han respondido: el turismo forma parte de nuestra educación permanente, con una perspectiva sociocultural y de entretenimiento a la vez. Y nosotros recordábamos que en el castillo de Blarney, en Inglaterra, lo que había que hacer era trepar una cola enorme y luego trepar un montón de escalones. Cuando llegábamos a ver qué había que hacer, había que ponerse de espaldas, acostarse en el piso, y lo ayudaban dos personas a lograr dar vuelta a la cabeza y besar una piedra que teníamos acá atrás, vertical. Bueno, eso era para la elocuencia. Después que lo hicimos, nos dimos. Ahora, yo estoy convencido que se quedó con mi elocuencia. Pero bueno, no sé, igual probé, pero me parece que sí. Y hay una frase que me encantó y que nosotros la pusimos para iniciar nuestro taller este año, que es: viajar forma parte del viaje de la vida. Pues la vida es un viaje, estamos continuamente trasladándonos en el tiempo y en los diferentes lugares. Rafael Algullón, en su libro Visión sobre el fondo del mar, reclamaba para el epitafio una sola palabra: viajó. Y añade: he viajado para escapar y para intentar verme desde otro mirador. Cuando alcanzas a verte desde fuera, contemplas la existencia con mayor humildad y perspicacia que cuando, como un tonto, jadeado por otros tontos, imaginabas tu yo como el mejor yo, tu ciudad como la mejor ciudad, y eso que llamabas vida como la única vida concebible. Esto es desde el libro El infinito en un junco de Irene Vallejo. Así que el turismo, no le tengan miedo, es al contrario, es una aventura cada vez que comienza, tiene un inicio y un fin, pero deja un bagaje de conocimientos re importantes. Así que eso es lo que decía. Sácamelo un poquito. Sí, un segundo. Hola. Le voy a comentar los temas que se trataron sobre salud en el Congreso. Hubieron dos mesas, cuando Andrés presentó las diversas mesas. En la mesa 7
se trató envejecimiento positivo y salud integral. Y en la mesa 13, actividad física y envejecimiento saludable. En la mesa 7 participaron Fundaciones de Colombia, la Universidad de Chile, Unión Comunal de Chile y la Universidad San Sebastián de Chile. De ahí yo tomé una frase que vamos a repetir lo que decía Andrés. Si ustedes buscan en la web de UNI3 y buscan en UNI3 Relaciones Internacionales, ahí van a encontrar el compilado de resúmenes de todo lo que se trató en el Congreso. Y ahí van a encontrar las diversas mesas, la que les interesa lo pueden leer. Yo de esa mesa rescaté una frase. La educación a lo largo del ciclo de la vida es un factor determinante y transversal para el envejecimiento activo, la salud, el cuidado, la protección económica, la participación social y el bienestar de las personas mayores. Y en la mesa 13 participaron la Universidad Católica de Trujillo, Perú, la Universidad Agraria de La Habana, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Católica de Chile y la Fundación Revivir de Chile, para darles un poco el panorama de todas las universidades que participaron del mundo. Y de ahí tomé dos frases. La práctica sistemática porque era sobre actividad física, la práctica sistemática del ejercicio físico con el objetivo de contrarrestar el sedentarismo, la capacidad de acometer diversas tareas, la reflexión para tener una vida más sana, dinámica y alegre. También para procurar un nivel de autonomía física y psicológica que contrarreste el proceso natural de envejecimiento que crean situaciones de dependencia de las personas mayores. Y ahora sí. Hay una investigación en revisión bibliográfica, en una revisión bibliográfica encontré, que habla sobre el hábito de salud de los mayores. Y es un programa de investigación de la Universidad de Northwestern Illinois que se llama Superenvejecimiento. Cualquiera de ustedes, si ponen en internet Universidad de Northwestern Illinois, les aparece esta investigación. Esta investigación tiene una diferencia muy grande respecto a las demás investigaciones sobre las personas mayores. En general, las investigaciones tienden a ver en qué vamos envejeciendo, qué va pasando con las diversas partes del organismo en el envejecimiento. Y esta universidad, en esta investigación, hizo al revés. ¿Qué pasa con las personas que llegan a los 80 y pico y más años en perfecto estado de salud, en perfecta actividad y con perfecta salud mental? ¿Por qué? Y entonces, esta investigación tiene 10 años de desarrollo, al momento actual, hace 10 años empezó, con un grupo, con una cohorte, como se llama a nivel de investigación, importante, que identifica los factores que permiten que personas mayores de 80 años, integrantes del programa, mantengan una función de atención y memoria mejores que lo corresponden a su edad cronológica. Estos estudios de su centro Mesulam, que es el que se dedica a esta investigación, indican que los 4 hábitos comunes para las personas participantes del programa, o sea, para aquellos mayores de 80 años en perfectas condiciones de salud, se requiere actividad física, actividad mental, sociabilización, y eso es lo que hacemos nosotros en UNI3, y entretenimiento, incluyendo viajar. En un estudio reciente realizado en la Universidad Politécnica de Madrid, por el equipo liderado por Brian Strange, publicado el 3 de agosto de 2023, o sea, que es de ahora recién, llega a las mismas conclusiones. Bueno, publicado en la revista de Lancet Healthy Longevity, cuyo título es Estructura cerebral y perfil fenotípico de los mayores de 80 años,
coincide ampliamente con el estudio realizado por la Universidad de Northwestern. Forma parte de lo que hoy en la neurociencia se conoce como epigenética. Y estos son los temas que se trataron en las mesas sobre salud en el Congreso de Chile. Nuri, si querés explicar lo que tenemos en pantalla, así que le hacemos caso. Voy a hablar sin leer. A ver. Hace lo mismo que me hizo en el Congreso, hablar. Para saber si se Igual, a ver, sí. Dice Ana Laura, dice Andrés que digas lo que él iba a decir. Y yo no tenía la más que era lo que él iba a decir. Pero bueno, acá estamos en el patio de la Universidad Católica. La Universidad Católica es impresionante, de Chile, divina. Dijera mi hija cuando le mandaba fotos, mamá, ¿tú sabes cuánto se paga en esa universidad? Porque es... Pero nosotros la disfrutamos, no preguntamos nada porque no nos inscribimos como alumnos. Allí, bueno, todos nos estábamos juntos, pero nos separábamos y tratábamos de interactuar con las personas que habían ido al Congreso que eran de otros países. Así que nos verán conversar, pero en realidad estábamos conversando e intercambiando ideas. Esa foto no tengo la menor idea de quién es. No somos nosotros con Pierre y con François Velar. No, la de arriba. Ah, ¿de arriba? La de eso que parece el santo evangélico. Yaguas. Ay, es el español, que era tan bonito y ahí. No, porque el español. Muy chiquito. Valía la pena las mujeres que fuimos a escucharlo porque Sí. era completo. Pero ahí no parece otra cosa, pero no importa. Capaz que para que nadie se inscriba en sus cursos allá en España. Bueno, después acá en la mesa general, ahí estamos todos, que nos sacamos una foto, brindando y contentos. Una de las chicas de allá. Con una de las chicas de Brigadera. Con una de las chicas de Con la chilena, sí, a la derecha. La de Rosadito. De la organización. Ahí está, que era Esa la fue la de la representante de la organización y este es el señor presidente. Ustedes no saben lo que fue el chino, porque el chino ahora es vicepresidente. Divino, no se le entendía nada. Contrataron traductores y el traductor le podía entender. Y entonces lo tradujeron en inglés y al inglés tampoco se entendía nada. Pero todos le aplaudimos y él estaba tan feliz. De ver ese rostro chino, sonriente, te daba una alegría que decía, bárbaro, esos son los que tienen más adultos mayores, está bien que se les reconozca. Después vendrán las comunicaciones y este es el grupo de baile que fue divino, en que ellos danzaron su cuenta, ¿no? Como ellos defienden su identidad, es maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Y en lo que comentaba Mary, en la parte de teatro, justo ayer tuvimos una reunión con distintos representantes que se están trabajando con respecto a los derechos humanos y la defensa de los derechos en el adulto mayor. En esas tres representaciones, fueron representaciones de la vida cotidiana. O sea, ellos presentan en el teatro una escena cotidiana. Era divina, era un matrimonio mayor, en donde el hijo, que era tan divino, tan bueno, le quería vender la casa. Porque sí, porque mejor la vamos a vender ahora que están en vida. No, eso no. Y el hombre decía, pero pobrecito nene, con buena intención. Y entonces lo que se dio fue una escena de una vida cotidiana real,
en donde se vulneran los derechos del adulto mayor. Y así fueron los 3 cuadros. Y uno decía, yo conozco casos, yo conozco, también conocemos, pero a veces no hacemos nada en su defensa. Me inscribo. ¿Querés que diga algo más, Andrés? Si quieres, decir mucho. preguntas las que quieran. Yo me río porque, pobre de mi vida, yo pido disculpas públicamente. Porque fue gracioso la anécdota que contó ella, porque se suponía que funcionaba junto al comité administrativo de la IUTA. Y había prevista una reunión de todo el comité en el cual no sé, habíamos como 18 o 19 países distintos que teníamos que presentar la situación del movimiento en cada país, ¿verdad? Y lo habían programado para uno de los días del encuentro que no coincidía con la ponencia que yo tenía que hacer, por lo tanto, bárbaro. Pero al otro día lo cambiaron y lo pusieron a la misma hora exacta que yo tenía y ahí andaba en la reunión de Ayuta mirando el reloj a ver si era. Entonces, cuando ya me di cuenta que no iba a poder hacer la presentación, mandé a la hora y decirle a Nuria que hable. Y la pobre Nuria ahí apareció. Bueno, fue muy gracioso porque aparte, si ustedes ven la ponencia en el material que hay, no tiene nada que ver con lo que realmente hablamos, porque fue una improvisación total y absoluta, porque claro, no te para justo todo. Pero te amo, vamos. Claro, pero uno de los temas justamente que brinda el hecho de trabajar la informalidad o la no formalidad dentro de la educación es que uno como animador o como participante tiene que ser capaz de tomar el toro por los cuernos y lidiar con lo que sea, cuando sea y como sea, ¿verdad? Porque justamente el devenir del grupo y cómo el grupo avanza es una cosa dinámica que se construye minuto a minuto y que va para cualquier lado. Es como el animalito salvaje, el grupo, que no siempre va para el lado que quiere el animador. Y eso es un carácter muy diferencial de las UNITRED, que son de nuestro tipo, que son más bien las del Corte Inglés, no del Corte Inglés, sino hay 2 modelos básicos de organización de nuestras instituciones. Uno es el modelo inglés, que es más similar al nuestro, que somos organizaciones civiles que organizan actividades para adultos mayores, y el otro es el modelo francés, que está centrado en las universidades formales, que realizan como extensión universitaria actividades para adultos mayores, ¿verdad? Entonces, obvio, cuando esa capacidad de saltar en el aire y de ir para cualquier lado, no la tienen los que provienen de las universidades formales. ¿Por qué? Porque ellos desarrollan un programa de trabajo, piden acreditaciones, dan certificación del curso que se hace, cobran y tienen un programa que desarrollan, igual que cuando vamos al liceo o en cualquier lado, que bolilla uno, bolilla otro, ¿verdad? No es lo mismo que el tema de actividad. Y eso se ve en situaciones como estas que nos pasamos, ¿verdad? La capacidad de reaccionar y de reconducir algo es mucho más notoria en las instituciones, porque fue muy interesante. Pero ahora vamos a dejar de hablar nosotros y es preguntarles a ustedes que... Igual algo que... Sí, que de lo intergeneracional que nos acompañó todo el tiempo durante el Congreso, nuestra secretaria Ana Laura, que por Dios vino y resolvió un montón de problemas y acompañó además a Andrés en la reunión de Ayuta. O sea que por lo intergeneracional también nosotros compartimos con Ana Laura. Y somos intergeneracionales, porque no todos tenemos... Nos bajamos ¿verdad? Algunos nos bajan el promedio. No, y otra cosa más, porque por eso la Pero bueno, preguntas, porque... La pregunta, pero una cosa aquí, haciendo eco que, así como dimos cumplimiento al intergeneracional, también todos los que yo conozco que concurrieron hicieron honores a las características chilenas en cuanto a alimentación
y agua bebible, o sea, tomamos cosas que eran chilenas, porque no íbamos a tomar agua, y comimos cosas. Bueno, yo no quise decir pico. Comimos cosas peruanas. Comimos cosas peruanas, pero tomamos pico chileno. Pregunta, ¿quién quiere preguntar algo, comentar algo? No se ríe, pregunte. No, de algún modo tú ya dijiste lo que quería preguntar. Cuando decían que las universidades de la tercera edad de otros países se quedaban dentro del nivel de las universidades, mi pregunta iba a ser, y de algún modo quedó contestada, pero del otro no, porque no sé cómo funciona del lado sajón, esa capacidad democratizadora que tiene mi interés. Si eso es, ustedes pudieron advertir que sucedería en otras universidades o no. No sucedió. No sucede. No sucede. Somos únicos. Nosotros nos sentíamos orgullosos, lo digo como a todos estábamos emocionados, porque era un tipo de proyecto único, porque no es que no sea válido lo que ellos están haciendo, todo es válido, lo que vamos por distintos caminos y los intereses son diferentes, pero se hacen cosas muy buenas, o sea, también se rescata eso. Ellos dan charlas, o sea, porque ellos también no solamente hacen cursos para adultos mayores, sino que dan charlas sobre temáticas muy interesantes, hacen talleres de participación grupal muy interesantes, o sea, que las propuestas que presentan, ahora claro, tienen que ser de alguna manera asociados a un tipo de emprendimiento que es diferente al nuestro. Yo puedo decir una cosa. Una de las cosas que me pareció muy importante que a destacar en el interés es que es el enfoque. Mientras nosotros tomamos a los participantes como sujetos activos, allí se toman como objetos. Es decir, es el objeto, yo trabajo para dar tal cosa, tal. Son muy buenos, son excelentes, pero la concepción es distinta. Nosotros acá trabajamos con ustedes, vemos lo que se necesita y cada uno, es decir, aporta. Y lo que hoy decía una de nosotras, UNITRES somos todos. Es decir, y eso es tal cual. Entonces yo creo que ahí está la diferencia. Alondra peleó muchísimos, pero muchísimos años, justamente, para no vincularse con la universidad. Pero no era porque no quisiera vincularse, era porque había que fortalecer esa idea que se tenía en UNITRES. Si no pasaba un tiempo que tuviéramos conformado esos principios, hubiera sido muy difícil ahora poder estar trabajando de la forma que trabajamos. Yo creo que ese es el tema allí. Claro, porque a mí me parece fundamental esa sensación de libertad que tenemos quienes venimos acá, que no tenemos que saber para estar. Entonces, eso abre una cantidad de puertas que de otra manera no hacer. A mí misma, en lo que es particular, yo he estudiado algunas cosas en mi vida, pero en este momento yo no sé si sería capaz de hacer un estudio universitario, si tengo las ganas, el entusiasmo, la capacidad de esa organización. En cambio, me siento libre de venir a una iglesia a hacer lo que me gusta y lo que quiero. Y eso me parece que lo puede hacer todo el mundo. Me parece que es un valor, creo que es el mayor valor que tiene la iglesia. Pero hay una cosita que quiero aclararse, que ella preguntó. Hay un tema que surgió, y me acuerdo por parte de los chicos que estuvieron en el taller nuestro, de preguntar, y les llamaba mucho la atención lo que nosotros hacíamos. Normalmente, como dice Julia, los cursos que arman las universidades son estupendos, ¿no? Tienen muy buen nivel académico, tratan sobre temáticas realmente importantes, o sea que no hay que desmerecer todo ese trabajo que ellos hacen, pero lo hacen desde el punto tradicional, en el cual asumen que el saber lo tienen ellos y se lo vuelcan a alguien que no es el poseedor del saber. De alguna manera, el saber que tiene el participante es minimizado o es dejado de lado. Cuando nosotros les decíamos, oiga, la mayoría de las actividades que nosotros hacemos, nosotros tratamos de consultar a nuestros participantes. Yo en mi taller, cuando terminamos un ciclo largo, ¿qué quieren hacer el año que viene? Que lo hagamos o no lo hagamos, eso es otra historia, porque a veces, ¿verdad? A veces, pero me refiero que en el modelo nuestro, el tema de prestarle más atención a cuáles son los intereses de los participantes es mucho más claro que en estas otras organizaciones donde desde el saber académico
se supone que X actividades son las que importan al adulto mayor que viene, que no necesariamente es así, porque no le preguntan. Entonces ahí hay una diferencia bastante notoria. Y aparte, no pasa como acá, que nosotros tenemos gente que viene a un taller hace 15 años, 18 años, 20 años, o hasta que decide no venir. Ahí haces un curso de 1 año, 2 años y afuera. ¿Verdad? Es decir, ese vínculo de sociabilidad, de conocimiento, de amistad, de todo lo que se teje en una institución como la nuestra, no existe en el grado que existe acá en esta. Porque es como todo, fíjense los líos que tenemos siempre en las inscripciones, no los tendríamos si le dijéramos, a ver, fulanita, vos hace 2 años que estás en el taller, carretera y manta, ahora viene uno, ¿verdad? Y fulanita se sentiría espantosa, porque todos sus amigos, de saber que tal día tiene una actividad que la pasa bien, que intercambia con sus compañeros, eso desaparece del mapa. Claro, no se equilibra lo social con lo que es el conocimiento. O sea, nosotros tratamos de dar igualdad de valor a lo social y al conocimiento. Ellos dan valor al conocimiento frente al social, frente a lo social, porque también sus objetivos son otros, pero rescato. Está pensando, la preocupación, a mí fue lo que más una de las cosas que realmente me sembró, no saben qué hacer con los adultos mayores. Eso se recogía cuando uno hablaba, lo que pasa es que no sabemos qué hacer con los adultos mayores. Y a mí eso, claro, me golpeteó y yo contestaba, bueno, mirá que te queda poco. Y si no me quedaba poco, le decía, mirá que dentro de poco ya. ¿Dónde está la autonomía? ¿Dónde está el derecho que tenemos a pensar también nosotros lo que queremos? Porque eso de buscarles trabajo es para personal, es para ahorrar de alguna manera dinero. Lo tengo trabajando, no se está pensando tampoco en lo intergeneracional. ¿Qué pasa? Lo tengo ocupado trabajando, por lo tanto no va a molestar. Y es un sustituto de los planes sociales de jubilación que no existen. Exacto. En la mayoría de los países. Está ganando dinero, por lo tanto, aunque sea poco, y capaz que igual pago menos que lo que tendría que pagarle a un joven que está buscando un trabajo, pero que no hay una mirada social. No hay una mirada social. Eso es lo que yo vi de Europa. No puedo decir de Chile, porque los que reclamaban capacitación para que eran los europeos. No. Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, nos vamos y que pasen un feliz fin de semana. Y no me digan si estaba apurada porque no tengo apuro. Te voy a hablar en el ballet y uno me dice, ¿estabas apurada? No, pero si ya había terminado, ¿Alguna pregunta? Quedó todo clarísimo ya. Después en la próxima nos vamos a preguntar qué es educación, qué es turismo, qué es... El grito sorpresa, además, no les voy a decir que va a ser ese día de semana de turismo que se olvidan de todo, no, nada. Muchas gracias.